Hola, gracias por acompañarme. Tengo el gusto de presentarles el trabajo titulado Retos y desafíos en el uso de tecnología de la informática y comunicación en alumnos de educación superior, el cual es un planteamiento realizado durante la pandemia de SARS-CoV-2 2019-2020. Este trabajo corresponde a un proyecto desarrollado dentro de la asignatura Problemas Políticos y Socioeconómicos en Educación, a cargo del profesor Jorge Lizama Mendoza. Soy Imelda Arámbula Rodríguez. Por favor, acompáñenme. Como punto de partida, hablaremos de la política neoliberal, la cual puede considerarse de primera instancia una filosofía, pero que entendemos de mejor manera como una corriente político-económica, la cual surge a inicios del siglo XX, pero que ha tenido un mayor impulso en los años 70. Esta corriente apuesta por el desarrollo de la sociedad dentro de un libre mercado. Hace referencia a que el Estado es incapaz de satisfacer las necesidades del individuo de una manera integral. Sin embargo, hoy día sabemos que los saldos del neoliberalismo, desafortunadamente, es la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Si este ámbito del neoliberalismo lo trasladamos al escenario de la educación, hemos observado que se ha optado por la descentralización de la educación, lo cual ha permeado incluso en la ideología de algunas instituciones educativas, algunas universidades, las cuales otrora veces designaban socialistas y centradas en el individuo, pero que hoy día claman por la excelencia académica, lo cual no es necesariamente malo, pero que ofrecen al alumno como un producto en el contexto de una educación industrializada. Ha quitado peso y responsabilidad al Estado y ha centrado toda la responsabilidad en un solo actor, el docente al frente del aula. Si nosotros entramos al terreno de la educación superior con el uso de las tecnologías de la información, informática y la comunicación, es importante entender que las universidades públicas, pero principalmente privadas, muestran un gran desarrollo y acceso a este tipo de tecnologías, las cuales se observan en grandes salas de cómputos, grandes programas, softwares muy sofisticados y todo un entorno que en teoría provee al alumno de lo necesario para tener la mejor preparación posible. Muchas de estas universidades tienen una matrícula en la cual acceden alumnos de un contexto socioeconómico medio a medio bajo, los cuales con no pocos sacrificios y armados con su promedio han logrado tener acceso a estas plataformas, a estos grandes corporativos educativos. Pareciera que hasta este punto ya se logró el acceso a este contexto educativo con un excelente resultado. Sin embargo, a finales del 2019, inicios del 2020, nos golpeó una pandemia. Esta pandemia no hizo otra cosa sino evidenciar una desigualdad en la cual no todos tenemos las mismas posibilidades, haciendo referencia exclusivamente a este grupo de alumnos de educación superior que han logrado acceder a estas instituciones donde se habla de una calidad educativa, donde se cuenta con los recursos, pero que ahora se encuentran aislados dentro de su casa, dentro de su contexto. Esto ha creado algo que podríamos llamar brecha digital. Efectivamente, de un lado se encuentra todo aquel escenario deseable de tecnologías de la informática y la comunicación, y del otro lado se encuentra el individuo aislado en su realidad. Podríamos decir, todos los alumnos o todas las personas o todos los hogares en realidad ya cuentan con equipos de cómputo, al menos un equipo de cómputo disponible. Sin embargo, es probable que ese equipo de cómputo no exista como tal y que el alumno, al momento de acceder a esta educación superior,
cobijado por estas instituciones privadas, se ha proveído por salas de cómputo, por software, por equipos, y que en la intimidad de su hogar quizás no tenga el acceso a estas tecnologías. Podríamos también decir, bueno, pues existen hoy día los teléfonos inteligentes con capacidad para acceder a redes, a plataformas, a otro tipo de tecnologías de la información. Sin embargo, también recordemos que estamos hablando de un contexto muy particular, alumnos de un nivel socioeconómico medio o medio bajo, que quizás no tengan los teléfonos inteligentes más sofisticados, no tengan el acceso a una red Wi-Fi, a mantener sus datos por un tiempo prolongado, y entonces nuevamente nos enfrentamos a una problemática que para muchos podrían pasar de largo, pero que para ellos es vital. También no perdamos de vista que estos equipos de cómputo a los que hacemos referencia, que muchos de estos alumnos ya los tienen en el interior de su hogar, quizás no sean los equipos de cómputo más idóneos, mejor desarrollados, y que muchas veces resultan equipos obsoletos que son incapaces de acceder de una manera adecuada a estas plataformas a las cuales hacemos referencia y que en teoría tendrían derecho a ingresar. También es importante hacer notar que los espacios son inadecuados. Son espacios donde hemos pasado de hablar de un comedor, de un dormitorio, a que hoy día sea el aula de enseñanza. Y no un aula individual, sino un aula donde el alumno tiene que convivir con otras personas del entorno familiar, que desafortunadamente todos tendrán que realizar alguna actividad propia de su estado y que no colaborarán con el desempeño de estas actividades educativas. Recordemos también que los recursos no están disponibles para todos. Quizás en esta imagen estamos planteando la problemática que tienen los alumnos de educación básica que no tienen acceso a un equipo de cómputo y que están tomando clases a través de los programas televisados. Estamos observando en esta pantalla posiblemente 2 o más educandos que no comparten la misma edad y que quizás no compartan los mismos temas en educación. Es cierto que se están repitiendo, pero eso alterará la dinámica familiar el día a día. Si esto lo trasladamos a los alumnos de educación superior, que ellos no están tomando clases televisadas, y estamos hablando de un equipo de cómputo disponible, entendamos que en esta pandemia puede haber un solo equipo de cómputo, un estudiante y posiblemente un adulto que está realizando actividades laborales a distancia en el llamado home office, y entonces estará la disyuntiva. ¿Quién va a tener acceso a ese equipo de cómputo? ¿El estudiante o el adulto que necesita desarrollar su actividad? Es un punto también para el cual muchos hemos pasado de largo, pero que es la problemática diaria de estos alumnos que siguen enfrentándose a una gran cantidad de dificultades. La búsqueda de señal es también un gran problema. Entendamos que las redes Wi-Fi muchas veces no se encuentran debidamente distribuidas a lo largo y ancho del país, que muchas veces el alumno quizás viene de un poblado, se regresa a ese poblado en virtud de la situación en la que nos encontramos actualmente y quizás en su contexto habitacional no cuente con el cableado y redes necesarias para establecer este proceso de comunicación. Esto es un problema no antiguo, no nuevo, pero es un problema muy actual. ¿Cuál es la propuesta en este contexto de nuestra pandemia? ¿Qué se puede hacer para que en particular estos alumnos de educación superior, que representan un grupo muy peculiar, tengan acceso? Y quizás no nada más este grupo de alumnos, sino otro tipo de alumnos, por ejemplo, educación media superior, educación secundaria, tengan acceso a más recursos en pro de una mejor educación en este contexto que estamos viviendo hoy día.
Es importante entender que el tema de Internet para todos no es un tema nuevo, pero es un tema que a raíz de esta pandemia que estamos viviendo ha resultado especialmente significativo. Lo hemos puesto bajo la lupa. Es una realidad que no todos tenemos el mismo acceso, la misma posibilidad y, por supuesto, la misma capacidad de desarrollar estos programas educativos, desde el docente, pero principalmente el alumno. ¿Qué otra situación se necesita aparte de contar con redes de Internet? Por supuesto, si estamos hablando de un contexto socioeconómico medio a medio bajo, resulta importante el subsidio en servicios básicos como podría ser, por ejemplo, la luz. ¿Cómo le podemos pedir a un alumno que se conecte en tiempo y forma a una clase en línea si es probable que ese día en su colonia, en su contexto, no disponga de luz? Porque un día le falta la luz, otro día le falta el agua, otro día hay problemas en la pavimentación de la colonia y así sucesivamente vamos entrando a una problemática no fácil de controlar. Las redes de telecomunicación, hoy día la famosa red 5G, de la cual se ha hablado con bombo y platillo, también hay que entender que no está disponible a lo largo y ancho del país. Es necesario que llevemos a cabo mejoras en telecomunicación que quizás no parten directamente de nosotros como individuo, pero debemos de solicitar y exigir que estas redes de telecomunicación sean distribuidas a lo largo y ancho del país. Hoy día, en este mundo tan global en el cual tenemos interacción muy frecuentemente a distancia, es imposible pensar que el país, y en este caso la educación, va a avanzar si no tenemos estas mejoras en telecomunicación. Un punto no menos importante es el subsidio en la compra de todo aquello que va encaminado a las tecnologías de la informática y la telecomunicación. El ejemplo, un equipo de cómputo, una laptop, una tablet, un iPad, sea cual fuere nuestra ventana de acceso. Siempre los padres al inicio de un ciclo escolar generalmente buscan proveerse de este tipo de equipos, pero muchas veces en aquellos hogares donde quizás el ingreso económico se tenga que dirigir hacia cuestiones más vitales llamadas techo, vivienda, alimentación, vestido, esto sea poco más o menos imposible. Quizás el crear un subsidio, así como se han realizado vales de despensa, un subsidio en la compra de este equipo de tecnología eh, accesible para muchos más bolsillos, pudiera redituar en que más y más hogares tengan acceso a estos equipos. Pongo la imagen de el licenciado Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, cuando en un programa muy polémico se encargó de dotar de televisores a cierto contexto poblacional y fue muy criticado. Y no es el afán, por supuesto, de esta presentación el polemizar si fue bueno o fue malo. Quizás con cierto humor negro hemos llegado a mencionar que, bueno, pues quizás era un visionario, ¿verdad? Pero no se necesita precisamente de dádivas o de programas o de cuestiones meramente políticas, sino realmente abordar la problemática de este tipo de población en este contexto en particular, pero sobre todo futuro, sentando las bases para que más y más hogares donde existen personas, niños, jóvenes de educación básica, media básica y superior tengan acceso a todo este tipo de equipos y de tecnología. Finalmente, y no menos importante, es necesario conciliar lo que es la educación con la economía y la telecomunicación. Hoy día se tiene mucha expectativa respecto al papel que desempeñará la profesora Delfina Gómez Álvarez respecto a su papel como secretaria de Educación
precisamente dentro de este contexto tan difícil que nos ha tocado a todos vivir y donde esperamos que, siendo ella maestra de formación, profesora desde las aulas, desde un contexto mano a mano con la población docente, tenga una mayor sensibilidad para con las necesidades del gremio y sobre todo con la sociedad, para poder ofrecer una mejor calidad educativa y un bienestar a la familia a través de la educación. Entonces, ¿qué sería en este contexto una reforma educativa encaminada al uso de las tecnologías? Pues realmente la idea es que tengamos una auténtica reforma educativa donde no se vea a manera de cascada de mayor a menor hasta llegar únicamente al docente. Necesitamos que esa reforma educativa sea de ida y de vuelta, es decir, de los aparatos gubernamentales, Secretaría de Educación, iniciativa privada, ¿sí?, hacia el docente, pero también de vuelta con la retroalimentación, con lo que a nivel del aula se vive en el día a día, en esta gran carencia que observamos en algunos contextos socioeconómicos que viven nuestros alumnos. Por último, en una reflexión quizás un poco optimista de mi parte, en la cual quisiera permear, es decir que si una pandemia quizás inició con un contagio, una revolución bien puede empezar con una idea. Y que estas ideas no son ideas novedosas, pero sí requieren ponerse en un contexto de blanco y negro, aterrizarse, ser respaldadas por la sociedad y por los docentes que estamos viviendo esta situación y hacerlas patentes y exigirlas. Porque si no mejora los servicios públicos, las redes de comunicación, la posibilidad de las familias al acceso de este equipo de tecnologías, poco es lo que se puede hacer en el contexto de la educación a la luz de la situación que estamos viviendo en el momento actual, pero también hay que entender que hay situaciones que llegaron ya para quedarse. La educación a distancia nos ha abierto toda una ventana de posibilidades, pero esta ventana será solamente para unos pocos que tengan el acceso para este equipo. Entonces, la propuesta sería lograr bajar estas solicitudes, plasmarlas en un contexto de lo probable, de lo viable y de lo que se puede realizar para empezar a apoyar a estos alumnos, a estas familias que con mucho esfuerzo han logrado acceder a este tipo de educación y que hoy día pueden estar viendo con todo este entorno una gran pérdida de esas posibilidades. Les agradezco su atención y espero la inquietud para con todos ustedes.